Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Foro La Entrevista esta mañana de lunes 25 de noviembre del año 2024. Gracias por acompañarnos en nuestras diferentes plataformas, Canal 11.hn y las frecuencias de Radiovisión Honduras. Hoy se conmemora y se recuerda ese Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y vamos a analizar este tema a profundidad con expertas esta mañana. Y es que hablar de violencia contra las mujeres implica escuchar esas voces de mujeres que se encuentran en las diferentes aristas, en los diferentes espacios y que sobre todo es un día para la denuncia, para que se escuche las necesidades y se logre resolver sobre todo algunas problemáticas que implican violencia en el caso de la política, violencia intrafamiliar y los diferentes tipos de violencia que afectan a nuestra sociedad hondureña. Voy a darle la bienvenida a nuestras invitadas de esta mañana, la abogada Doris Gutiérrez, designada presidencial. Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. También nos acompaña la abogada Delmi Ordóñez del Foro de Mujeres Políticas del Congreso Nacional. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia hondureña de Canal 11. Gracias. Y la licenciada Honorina Rodríguez, ella es periodista y también defensora de los derechos de la mujer. Buenos días. Buen día, Andrea, y a todos los televidentes y las televidentes. Gracias por este espacio y por poner este tipo de temáticas en el debate público. Es un día importante y que gracias a la Organización de Naciones Unidas se dan una serie de proyectos y de días para el análisis de la problemática, pero en Honduras es un caso muy particular y recientemente se han dado hechos lamentables. Hablamos de violencia política contra la mujer cuando la semana pasada se dio un ataque en contra de una precandidata a diputada del Partido Nacional y es una situación terrible lo que tenemos que enfrentar, digo yo, porque también hemos de alguna manera sufrido algún tipo de violencia en los diferentes aspectos que abarca y vamos a irlo dialogando también a lo largo de este foro. Vamos a comenzar, ¿cómo analiza, abogada Doris Gutiérrez, toda esta situación y la reciente tensión que se ha dado la semana pasada? Bueno, primero decirle que todas las que estamos aquí hemos sido víctimas de violencia, de una u otra manera. En mi caso, yo estuve 5 periodos en el Congreso Nacional, un periodo en la Alcaldía Municipal del Distrito Central y ahora estamos en el cargo de designada presidencial acompañando a la presidenta Castro. Mire, las violencias que nosotros sufrimos en todos esos espacios realmente son dramáticas. Lógicamente lo que sucedió la semana pasada tiene un mayor impacto porque fue inclusive una agresión física con sangre y todo eso. Pero si nosotras las mujeres nos pusiéramos a contar todo el tipo de violencia de que hemos sido objeto, desde que nos neguen la palabra, desde que se burlen de nosotras. En mi caso, me quitaron de todas las comisiones del Congreso Nacional en el periodo anterior, en el último periodo que estuve en el Congreso. ¿Por qué razón? Porque no era de la ideología política del partido de gobierno. Porque siempre me oponía a muchas de las leyes que iban en contra del pueblo. Y además porque no soy joven. Y decían ellos que porque no era bonita. Pero eso a mí me sale sobrando porque yo me valoro y creo que las mujeres todas somos bellas y todas tenemos nuestras cualidades y también defectos como todo ser humano. Entonces, todos estos tipos de violencia que nosotros inclusive denunciamos, inclusive nos tomamos el Congreso Nacional para que se aprobara la primera ley de igualdad de oportunidades. Inclusive fuimos al Ministerio Público a poner denuncias, porque una vez que nosotros nos opusimos contra una ley que se quería aprobar en el Congreso, nos acusaron de narcotraficantes, porque nos oponíamos a que la Policía Militar del Orden Público se elevara a un rango constitucional, porque nosotros decíamos que no podía ser porque eso se iba a convertir en una guardia pretoriana. Entonces yo fui una de las que encabecé esa lucha, inclusive con el actual presidente del Congreso y varias compañeras. Entonces la reacción del que estaba en el Poder Ejecutivo, del titular del Poder Ejecutivo, fue denunciarnos a varias diputadas y otros diputados diciendo que nosotros no queríamos apoyar esa ley porque estábamos vinculados con el narcotráfico. Oiga bien, qué delicada
esa acusación. Fuimos al Ministerio Público, que nos demostraran cómo era eso de que este señor decía que nosotras estábamos vinculadas al Ministerio Público porque no le queríamos aprobar una policía casi que iba a ser personal. Nunca hicieron nada, nunca tomaron las denuncias de nosotros. Fuimos 17 diputados, la mayoría mujeres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así que a mí que no me cuenten de historias de violencias políticas, porque las hemos sufrido en carne propia. En las campañas electorales nos han querido minimizar, nos han querido ridiculizar. Cuando es violencia política también, cuando una diputada, por ejemplo, presenta sus proyectos de decreto muy buenos. Yo presenté hace 12 años la ley contra la violencia política hacia las mujeres, pero como no era del partido de gobierno, ahí me la engavetaron. Ni siquiera la pasaron a una comisión de dictamen. Esos tipos de violencia tal vez son más subjetivos, ¿verdad? No se miran así como dicen en vivo, en directo y a todo color. Solo uno que la sufre la sabe. Así que nosotras aquí somos miembros del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, las 3 compañeras que estamos acá, y nuestra lucha no es una lucha fácil. Para empezar, dicen que no hay mujeres que participen en política. Para empezar, las quieren poner en las colas de las planillas y así sucesivamente. Les piden mucho dinero, cuando las mujeres, normalmente la mayoría no son millonarias como para poner 2 millones, 3 millones para que la pongan en una planilla. Pero, y con esto cierro mi primera intervención, las mujeres sí somos las que estamos liderando las organizaciones comunitarias. Vaya usted a los patronatos, ¿quiénes son las presidentas? Las mujeres. A las iglesias, están los sacerdotes y todos los pastores, lo que sea, pero las que llevan toda la conducción y la acción son las mujeres. Entonces, yo siento pues, al final de toda esta historia que le he contado, que no son mentiras ni son inventos, sino que son hechos que yo he vivido. Una vez denuncié como 15 ciudadanos corruptos, incluyendo una mujer, creo que iba ahí, 15. Afortunadamente no me amenazaron a muerte, ¿verdad?, porque fue denunciado por actos de corrupción, pero al final, ¿qué pasó? Más bien me dijeron a mí, ¿usted para qué se anda metiendo en babosadas? Deje de andar denunciando nada, más bien a usted le pueden dar jabón, así me decía la gente. Qué barbaridad. Pero bueno, nosotras seguimos en la lucha, ahorita estamos en esa lucha porque se apruebe la ley contra la violencia política, vamos a un año electoral, ya las compañeras están sufriendo discriminación, no digamos a nivel de las alcaldías. Sí, como la mayoría son alcaldes, entonces no todos, porque hay alcaldes que yo reconozco que realmente le dan mucha importancia a estos temas y respetan a las compañeras, pero hay un montón de regidoras y un montón de vicealcaldesas y todo que las atropellan a cada rato. Entonces, pues, nosotras como mayoría de la población exigimos, porque si somos mayoría de la población, exigimos que realmente esta situación se tome en serio. Y que de una parte de tomarla en serio es tener una normativa jurídica, porque todo esto queda en la más absoluta impunidad. Claro, existen ciertos protocolos del Consejo Nacional Electoral, pero no existe un marco normativo que de alguna manera judicialice o castigue a quienes cometan este tipo de actos de violencia política, y esto sigue estancado, digámoslo así, en el Congreso Nacional, aunque en el Congreso Nacional en este momento hay muchas cosas estancadas, muchos temas importantes. Abogada Delmi, ¿cómo considera ese acto reciente que fue terrible, que trascendió muchísimo a través de medios de comunicación y que define también esa violencia política que ustedes viven a diario? Bueno, de hecho hay estudios que demuestran que el 80%, por ejemplo, hay un estudio de Naciones Unidas que demuestra que el 80% de las mujeres hemos sido víctimas de violencia. El 52% ha sido víctima de acoso o ha sido víctima porque a veces relacionamos la violencia solo a los golpes. Creo que es importante mencionar y resaltar, primero, pues, felicitar esta apertura en este programa porque estamos hablando hoy, estamos dando inicio al Día contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres, que bueno, recordemos que surge en 1981 y es un grupo de feministas que lo lleva a Naciones Unidas, y justamente porque en 1960 hubieron 3 mártires, hay 3 mujeres en República Dominicana que fueron asesinadas, 3 hermanas, Patria, María Teresa Minerva y Minerva,
que fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Murillo en República Dominicana. Y hoy estamos, de hecho, de 1981 son 25 o 35 años, ya vamos por ahí para la conmemoración de este día. Si bien es cierto, tenemos ese asidero internacional, pero hoy justamente para evitar y porque queremos llevar un proceso electoral en paz, en tranquilidad para el pueblo hondureño, justamente pues estamos impulsando junto con la Comisión de Género del Congreso Nacional, ahí ha estado el foro de frente también con ellas. Hay 2 propuestas en el Congreso Nacional. Hay una propuesta que fue presentada por la diputada Johanna Bermúdez en relación a la violencia, a la erradicación y la prevención de la violencia política, la ley contra la violencia política. La diputada Fátima Mena también. Ya hay un dictamen en el Congreso Nacional que la Comisión de Género, presidido por la diputada Cherly Arriaga, pues ya dictaminaron favorable y estamos esperando que en el marco de estos 16 días de activismo que damos inicio hoy y que terminamos el 10 de diciembre, podamos pues tener aprobada esa ley para llevar un proceso en paz, un proceso en tranquilidad, pero que también las mujeres tengamos esa protección, como mencionaba la compañera Doris Gutiérrez. Todas hemos sido víctimas de violencia. El tema de la violencia es importante recalcar ahora, el tema de las redes sociales que se ha vuelto más fuerte, la violencia cibernáutica, creo que es importante también mencionar este punto. Esta ley ha sido socializada ampliamente, de hecho con la cooperación internacional. Hemos estado también recientemente con el presidente del Congreso Nacional para que conozca y para que agende justamente esta propuesta. El Consejo Nacional Electoral ha estado en estas socializaciones, la Corte Suprema de Justicia, porque es importante que los operadores de justicia, para bajar también estos niveles de impunidad que sabemos que son altos en el país, pues también han estado en estos procesos. El Tribunal de Justicia Electoral, importante, las bancadas, todas las bancadas del Congreso Nacional y los partidos políticos tienen el conocimiento de esta ley y la ordenanza también de que los partidos a lo interno también trabajen una propuesta de prevención y erradicación de la violencia política hacia las mujeres. ¿Le ha tocado, abogada, vivir situaciones específicas de violencia? Año 2013 fuimos candidatas a diputadas por el Partido Libertad y Refundación. Andábamos en una caminata en la colonia Villa Cristina, ya fuimos atacadas por militantes del Partido Nacional. Hay una denuncia interpuesta en el Ministerio Público. Vea, 10 años después, 11 años después estamos hablando de esto. Es una cuestión, el tema de, hay una denuncia en COFADE de igual manera, pero esta violencia que recibimos las mujeres, primero, al estar en una mesa principal también en temas políticos y que nos pongan en una esquina o que los compañeros nos empujen porque necesitan estar al par del candidato o la candidata, eso también es violencia política y hemos sido víctimas y lo sufrimos día a día y tenemos que lidiar con eso y por eso el tema de seguir socializando, de continuar trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero también que las mujeres conozcan que tienen derechos y que que aparte de conocer esos derechos, porque siempre decimos derechos que no se conocen, derechos que no se defienden, derechos que se pierden. Por eso es importante llegar a todos los lugares, felicitar también toda esa labor que hemos estado haciendo, ya Doris lo mencionaba, que trabaja mucho con las mujeres ahí en el campo, no solamente para enseñarles en el tema de emprendedurismo, sino también en el tema de la protección de derechos humanos. Sí, así es. Y finalmente, pues toda esta trayectoria de las Naciones Unidas termina precisamente en el Día de los Derechos Humanos, porque es de eso en lo que estamos enfocando los esfuerzos. Ahora, Honorina, ¿qué opina de esta situación de violencia política que se ha visto evidenciada recientemente por un caso de violencia física que, como lo dice la designada presidencial Doris Gutiérrez, pues impacta un poco más en las pantallas, digámoslo así, pero también en la vida diaria se viene viviendo ese tipo de hechos? Bueno, definitivamente lo que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres es alarmante o ha llegado a niveles realmente alarmantes. Primero porque también no tenemos una legislación específica para eso, aunque sí decirle a todas las mujeres en el país que pueden recurrir al 209 del Código Penal y al Consejo Nacional Electoral para aplicación del 215, que habla de
que no es admisible ninguna forma de violencia y también las mujeres podemos acudir definitivamente a eso. Un aspecto importante de señalar es que la violencia política contra las mujeres afecta no solo directamente a la mujer que se agrede, que se violenta, sino también que se llevan de por medio a la familia, a su familia. Y por supuesto, eso tiene otras repercusiones y eso es una barrera central o una de las barreras centrales y principales que limita la participación política de las mujeres y por tanto su acceso, su incorporación a la toma de decisiones de país, porque sabemos que la participación política honestamente es la única vía para acceder al poder y a la toma de decisiones. Se llega por elección al Congreso Nacional, a las alcaldías, a la presidencia y las instituciones del Estado, las personas que dirigen y que toman decisiones, las nombra un partido que obtiene la mayoría y que gana el Ejecutivo. Entonces, por eso decimos que la participación política es vital. Hoy iniciamos lamentablemente con muchísimas cifras de violencia política y todas otras formas de violencia en contra de las mujeres, este 25 que es el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y como ya ustedes lo han señalado, culmina el Día de los Derechos Humanos que es el 10 de noviembre. Pero es invitar a la población hondureña, a ustedes, a los hombres, no más ejercicios de violencia en contra de las mujeres. Una mujer es su hija, su hermana, su mamá, su pareja y por tanto es necesario reflexionar qué estamos haciendo, qué tipo de sociedades estamos construyendo, porque cuando se generan esas diversas formas de violencia en contra de las mujeres, que el golpe, el grito, la infidelidad, el incumplimiento económico con la familia, todo esto que está generando en los niños y las niñas de este país. Eso es importante. Es decir, yo no creo que los hombres realmente quieran, pero está en ellos, está en ustedes la decisión de revisar ese tipo de conductas y cómo se puede ir cambiando. Las mujeres, históricamente, yo puedo hablar de los últimos 40 años que venimos luchando y se ha logrado que haya muchas leyes, que haya algunas reformas a leyes, que haya instituciones, pero hace falta esa institucionalidad en la respuesta que tanto necesita, yo digo la población hondureña porque al final de cuentas no solo somos las mujeres, porque si hablamos de nosotras estamos hablando de más del 53%, pero si hablamos de los efectos de todas las formas de violencia contra las mujeres, estamos hablando de que afecta al final a todo el país, a toda la población. Y tiene consecuencias, porque nos decimos, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué? Sí, pero es que hay que ver cómo estos niños y niñas que viven esas situaciones de violencia en su casa, pues los niños van a pensar que eso es lo que tienen que hacer cuando sean adultos, cuando sean grandes. La violencia. Pero eso a ver que la demás gente lo ve como normal y no dice nada. Entonces se normaliza y no se puede porque la violencia contra las mujeres mata. Las niñas que van a pensar que, bueno, eso es lo que vivía mamá, pues me toca vivir eso. Es importante este tipo de espacios porque de poquito a poquito, de granito en granito, así como hemos logrado que existan las leyes, que existan las instituciones, también es importante que la población hondureña abra su mente, porque no se puede encerrar, hay mucha desinformación de hecho, y dicen, esas feministas andan buscando esto y lo otro, y todo lo relacionan a lo que creen, no al respeto al derecho de las personas y en este caso a vivir una vida libre de violencia. Y al final pues no es una situación de feminismo o del morado o el verde o la pañoleta,
es una situación de derechos humanos, es una situación de vida o muerte, es una situación de que llega al hartazgo de las personas y que al final pues este tipo de violencia debe ser denunciada. Doña Doris Gutiérrez, ¿cómo fue su experiencia con la denuncia y cuál fue el trabajo del Ministerio Público en estos casos que nos mencionaba y nos expresaba de violencia política? Sí, bueno, hablando específicamente de violencia política, quiero recalcar que también en los partidos políticos al interior hay mucha violencia política. Tenemos que empezar por allí. La mayoría de los liderazgos de los partidos políticos, que ahora son como 12 o 14, ya no sé cuántos, están dirigidas por hombres. Solo vemos 3, 4 mujeres presidentas de partido. Yo soy presidenta de partido. Fátima Mena es presidenta de partido. Fátima Juárez está asumiendo la presidencia de partido y también creo que el PAC tiene una presidenta. Pero somos 4 de 14 y vamos avanzando. Pero definitivamente queremos hacer un llamado a la reflexión a los que dirigen los partidos políticos para que desde su espacio de conducción de esos partidos favorezcan, creen condiciones favorables para la participación política de las mujeres y que no se presten a esas acciones que son, podríamos decir, producto hasta de negociaciones entre líderes para que ellos ocupen siempre los primeros lugares y dejarnos a nosotras en los últimos lugares. Así es que, primero eso, a los partidos políticos. Segundo, a los líderes religiosos. Todos, yo soy de militancia católica, hay otras que no tienen militancia religiosa, hay otras que son evangélicas. Entonces, desde las iglesias también tienen que apoyarnos en el sentido de que la misma Biblia, la misma palabra de Dios dice que todos tenemos dignidad, que todos merecemos respeto. Entonces el respeto es la base fundamental para que no haya violencia. Y en ese sentido nosotras, y esto es un llamado que hago yo a mis compañeras, no nos dejemos provocar para que nos echen a pelear. A nosotras las mujeres, entonces dicen, miren, entre ellas mismas, miren cómo se vuelan candela. Entonces nosotras tenemos que ser inteligentes. De hecho, las mujeres está demostrado que tenemos más desarrollados los hemisferios cerebrales, eso está demostrado. Entonces hay que nosotras no caer en esos espacios en que nos ponen a pelear unas contra otras. La lucha de nosotras las mujeres es igual para todas y en todos los espacios donde estamos normalmente, incluso en los espacios laborales hay mucha violencia. Ahorita tengo unas denuncias de unas compañeras de la ENE, por ejemplo, que que tuvieron muchos años ahí, las despidieron sin justificación. ¿Y por qué? Ahí había que preguntarse por qué, ¿verdad? Entonces, definitivamente la tarea es larga, nosotros no queremos ponernos aquí también solo como víctimas, hemos logrado importantes luchas juntas, de todos los partidos. Aquí la violencia no tiene color político, ni tiene ideología religiosa, ni de equipos de fútbol, ni nada de eso. La violencia es violencia. Aquí, precisamente hablaba con el vicepresidente de la República Popular de China, ahora que estuvo de visita. Y bueno, él hablando en mandarín y yo en español, a ver qué nos decían los traductores, pero en general llegamos a la conclusión de que la violencia contra nosotras las mujeres es un problema universal. Pero eso no quiere decir que nosotros digamos, como es un problema universal, pues eso es así, hay que aceptarlo, no, nada de eso. Nosotros tenemos que rebelarnos frente a eso y además dar ejemplo nosotros de respeto hacia nuestros compañeros también, hacia las compañeras, hacia las que son subalternas de nosotros, a lo que sea, de empezar por nosotras mismas. Yo creo que es bien importante que también hagamos autocrítica y felicito a este medio de comunicación porque le está dando importancia a este tema. De hecho, está siendo dirigido también por una joven periodista. Yo creo que a ustedes también les toca enfrentar muchas situaciones complicadas, ¿verdad? Así que definitivamente nosotros no queremos tampoco estar solo hablando del pasado, ¿verdad? Sino que veamos para adelante. Y que de ahora nuestra aspiración, yo como persona, mujer,
que acompañan a la presidenta Castro, mi aspiración es que el último año de gobierno bajemos esos niveles de violencia, bajemos esa cantidad de femicidios, utilicemos la línea 114 que se ha creado para hacer denuncias contra la violencia doméstica, concienticemos a la policía, concienticemos a todos los organismos de seguridad, a los jueces, que se creen los juzgados contra la violencia doméstica y también tendría que haber una fiscalía contra la violencia política específicamente. De hecho, se han realizado algunas acciones afirmativas. Tenemos una primera vez una Secretaría de la Mujer. Antes era un instituto que apenas le daban un poquito de dinero, ahí no lo tomaban en cuenta. Ahora es una secretaría, o sea, un ministerio. Son espacios nuevos que hemos conquistado. Pero pues todavía no es suficiente, porque mientras no veamos que bajan esos índices de violencia de todo tipo, porque la violencia doméstica también es muy fuerte. Si no vemos acciones en la Corte Suprema de Justicia más directas, más concretas, esos juzgados contra la violencia doméstica que realmente se creen, se dio el dinero desde hace como 8 años y solo crearon 2 juzgados contra la violencia doméstica y todo otro tipo de violencia. Entonces, yo creo que si logramos que se apruebe esa ley, va a ser otra conquista de nosotras con el apoyo, por supuesto, de algunos líderes del sexo masculino. Así que nosotros somos positivas, queremos decir que esperamos cambios fuertes en nosotras mismas, no nos dejemos violentar, ¿verdad? No nos dejemos provocar, no peleemos entre nosotras mismas, sino que unámonos, porque unidas somos invencibles. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y qué bueno escucharlo también de personas que están directamente involucradas en que se trabaje precisamente por mejorar esas condiciones. Ahora, abogada, hablábamos de ese proceso de denuncia y sabemos y reconocemos que el sistema judicial de nuestro país pues tiene sus falencias, es un sistema lento para la respuesta en cuanto a las denuncias que se hacen. En el caso de la violencia política, ¿cómo ha sido su experiencia y también cómo ve ese sistema de justicia? Bueno, creo que es importante mencionar que lo que estamos trabajando ahorita y lo que se está proponiendo desde el Congreso Nacional es más un tema de prevención, pero es más en el caso administrativo, porque ya, como mencionaba la compañera Honorina, en el caso de si es un delito, pues nos referimos al Código Penal y vamos al Ministerio Público. Esto de igual manera está contemplado en esta ley, pero bueno, es importante mencionar que el tema de prevención es de vital importancia que lo conozcamos. El hecho de que ahora tengamos la línea 114, por ejemplo, que se debe a que la línea 911 estaba sobrecargada y se reciben todas las denuncias. Entonces es importante el que conozcan que la línea 114, que es una manera de dar respuesta también a los casos de violencia y a las denuncias, es para que sea una respuesta más rápida. De hecho, también con la viceministra Yulisa Villanueva, con el tema de respuesta rápida, porque vemos cómo las postas policiales, por ejemplo, cuál es la situación que hay, se ha estado trabajando en sensibilizar para recibir las denuncias de las mujeres y esperamos que haya más respuesta desde el Ministerio Público con los cambios que se han dado en este momento con la Fiscalía de la Mujer y obviamente desde que es un trabajo mancomunado con los operadores de justicia, uno de los logros importantes que hemos tenido en el país y que esperamos que se materialice es el tener esa paridad en la Corte Suprema de Justicia. También hemos sostenido reuniones con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, primero para utilizar a nivel del país, por ejemplo, las cámaras Gesell para no revictimizar a las mujeres porque tenemos que contar la historia varias veces y sabemos que hay 17 cámaras Gesell a nivel nacional inutilizadas. Entonces, ¿cómo también se pone en marcha estos proyectos para evitar que la mujer sea revictimizada y que haya respuesta positiva, de hecho? En lo particular, trabajamos también con el programa presidencial Ciudad Mujer. Creo que es importante, ahí la compañera Norina mencionaba, ¿qué respuesta le estamos dando a los niños? Uno de los temas que nosotros trabajamos desde Ciudad Mujer es justamente el hacer esos tamizajes de prevención de violencia en un módulo infantil. Nosotros, las mujeres que van a los centros Ciudad Mujer, pueden llevar a sus hijos e hijas. Ellos están siendo atendidos con estimulación temprana, pero uno de los temas
muy importantes es saber que a través de la actitud que tienen los niños y las niñas podemos identificar si son víctimas de violencia en su casa y también cómo abordar a las madres de estos niños, porque a veces no queremos decir que somos víctimas de violencia. Entonces, a través de esas actitudes y de cómo llegamos, hay metodologías para llegar a eso. En el tema de prevención de violencia en las adolescentes, cómo llegamos a las adolescentes. De igual manera tenemos un módulo de atención adolescente donde decimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar con ustedes? Sabemos que somos el segundo país con el índice más alto en embarazo en adolescentes y ahí también hay una respuesta desde la Presidencia de la República para prevenir también los embarazos en adolescentes, pero prevenir los embarazos subsiguientes, porque tenemos jóvenes de 17 años con 3 hijos, 3 hijas. Entonces, ¿cómo también llegamos ahí? Pero cómo darle las herramientas para que puedan continuar y para que puedan salir de ese círculo de violencia, porque muchas veces criticamos a las mujeres por qué no salen de ese círculo de violencia, pero dependen económicamente de su pareja. Y yo digo, ¿cómo yo mantengo estos 4 niños o niñas que tengo si no tengo un estudio, no tengo un trabajo? Bueno, la idea también es apoyarles para que puedan salir de ese círculo de violencia a través de apoyarlas con conseguir un trabajo, porque la atención es integral, a través de que puedan continuar sus estudios. Muchas mujeres, por el tema de embarazo, sabemos que antes lo que hacían era expulsarlas, y eso también es violencia desde el Estado. Pues tenemos también un instituto, un colegio, para que las mujeres, independientemente de la edad, puedan continuar sus estudios, pero también tenemos ahí a Se Emprende para que si las mujeres dicen, yo quiero poner un negocio, pero no tengo idea de cómo continuar, puedan también impulsarse desde ahí, porque hay que darle esas herramientas para que las mujeres también salgan de esos círculos de violencia. Y esa es la respuesta que estamos dando, y eso pues justamente viene vinculado a lo que nos menciona la compañera Doris. Ahora tenemos una Secretaría de Asuntos de la Mujer, que es la rectora en políticas públicas, y que la idea es que tenga mayor proyección, pero también llegar a las comunidades con las respuestas para nuestras mujeres. Sabemos que hay mujeres que no tienen ni siquiera los 16 lempiras para salir de su colonia, ir a recibir los servicios a un centro de salud. Entonces la idea también es llegar, tenemos una unidad móvil que también llega a las colonias, a las aldeas, con esta asesoría legal, porque a veces no sabemos qué hacer, pero llevamos esa asesoría psicológica, la asesoría legal, la salud también a las compañeras en los distintos departamentos, para también empoderar a las mujeres en temas no solamente de prevención de violencia, sino de defensa de sus derechos. Así es, estamos encaminados, digamos, en acciones y que ojalá se logren llevar a lo largo de los años a futuro, y que esos proyectos que hoy inician, pues puedan ser grandes proyectos que abarquen a cada vez más personas. Honorina, ¿qué opina de ese sistema judicial y del tema de la denuncia, tanto en violencia política como en otros tipos de violencia que afectan día a día a las mujeres en Honduras? Es bastante difícil hablar de este tipo de situaciones porque, como decía Doris, no queremos pasar solo quejándonos. El problema es que en sí todo el sistema de operadores de justicia, a mi juicio, falta un poco, primero, de conocimiento, conciencia de las situaciones que vivimos las mujeres, porque hoy por hoy tenemos más de 100,000 denuncias en un 911, de los cuales se judicializan, o sea que siguen todo un procedimiento hasta el Poder Judicial, y sentencia un 10-12%. Pero no todo es favorable a las mujeres. Tenemos ahora alrededor de 212 femicidios en lo que va del año hasta noviembre. Estamos contando hasta ayer. Tenemos problemas con las consejerías de familia, cuántas mujeres y cuántos hombres son remitidos a las consejerías. Tenemos 14 consejerías de familia en el país, pero a ver, lo que quiero decir es que todo el sistema de operadores de justicia, el momento que tengan una estrategia de reconocer que las violencias contra las mujeres se dan por esa socialización que provoca relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres, eso puede contribuir
avanzar un poco más en la respuesta, por un lado. Por el otro lado, es comprender, entender que los femicidios son el asesinato de las mujeres por ser mujeres. Es decir, es que no la voy a atender de la misma manera si creo que es que la mató el compañero. De hecho, dicen crimen pasional, por ejemplo. O sea, no es por pasión que nos matan, no es porque está borracho que matan. Es sencillamente porque hay un ejercicio de poder internalizado en ello sobre los cuerpos de las mujeres, por eso las agreden, por eso pues las violentan y hacen ejercicio de la máxima expresión de violencia, que es quitarle la vida a esos cuerpos de las mujeres. ¿Por qué insistimos en que se debe y que es importante que todo el sistema de operadores de justicia pueda organizar sus estrategias y su respuesta entendiendo estas situaciones y por supuesto reconociendo que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, es un problema estructural, pero es un problema arraigado y afianzado en esa cultura patriarcal, ¿verdad? Y que aunque no querramos, está presente en las personas que sentencian, está presente en las personas que hacen los requerimientos, está presente en las personas que hacen la detención de un hombre que ha hecho ejercicio de violencia contra una mujer. No logramos todavía. Entonces, cuando decía Doris, hay muchas cosas, en efecto hay muchísimas cosas, pero todo pasa por presupuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, en el Ministerio Público no hay los suficientes recursos para la investigación de toda la carga que se tiene. El Poder Judicial no puede atender todas las denuncias de violencia en contra de las mujeres que llegan allá porque no pueden hacer supervisión, porque no hay el suficiente personal para los citatorios, porque no hay quien le dé seguimiento cuando las mujeres, porque no tienen recursos, porque la pareja ya las convenció, porque ya no tienen opción y dicen, no, si de todas formas voy a estar yendo allá y no tengo respuesta. De hecho, podemos hablar que en los últimos 20 años los niveles de impunidad, es decir, que no hay respuesta, están en 90%. Y entonces, todo eso en parte disuade, pero decirle a las mujeres, no podemos callar, hay que denunciar, porque un estudio que hizo el INE el año anterior, con apoyo de Naciones Unidas, dice que de cada 10 mujeres que viven violencia, 2 denuncian. Entonces, si nosotras multiplicáramos esas 150,000 denuncias de violencias, que casi todas son en contra de las mujeres, porque hay rapto, estupro, agresiones sexuales, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, explotación sexual comercial, en realidad la mayoría de esas son contra las mujeres. Pero, y esto es que solo 2 de 10 denuncian. Entonces, ¿por cuánto tendríamos que estar multiplicando esto en la realidad y en la práctica de vida de lo que viven las mujeres en el país? Por eso es que siempre estamos insistiendo, ojo, atención, autoridades, justicia para las mujeres. No debiéramos esperar. El Congreso Nacional, por ejemplo, tiene ahorita pendiente en realidad varias leyes, pero estamos hablando de la ley contra la violencia política, que es lo que se ha estado hablando en la mayoría ahora, y la verdad es que esperamos que en este mes de diciembre máximo esa ley sea puesta en agenda, discutida y aprobada. Esperamos que así es, que así sea, por el bien de todas las mujeres que están en estos procesos de participación política en los diferentes institutos políticos, valga la redundancia, y por supuesto seguir haciendo un llamado para que el Consejo Nacional Electoral revise el protocolo contra la violencia de género. ¿Por qué? Porque, bueno, es un protocolo que estuvo fungiendo en aquel momento. Ahora realmente no se está haciendo uso de él, pero pueden revisarlo y volver el Pleno a ponerlo en vigencia, y es ley definitivamente.
en tanto no tengamos una ley. Y así los partidos políticos, como bien decía Dori, definitivamente pueden hacer llamados a no violencia contra la militancia, porque se da internamente entre movimientos y de un partido a otro. Lo cierto es que ahora que el Congreso Nacional también tiene pendientes las discusiones del Presupuesto General de la República, es importante decir que la Secretaría de Asuntos de la Mujer tiene 10 millones menos, pero que yo creo que le podemos sacar 2 millones a los parques, 2 millones a 10 millones a los del fútbol, que no paguen por goles en el fútbol, que ese dinero lo inviertan en atención a las diversas formas de violencia en contra de las mujeres, que ese presupuesto general de la República tenga para crear los juzgados especializados contra la violencia que mencionaba la presidenta del Foro de Mujeres Políticas. Es decir, que sea un presupuesto realmente pensado para aplicación de la política nacional de la mujer y su plan de igualdad, pero también del plan contra la violencia hacia las mujeres. Así es, interesante punto de vista. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando, ha dejado un importante mensaje en este Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Escuchemos. Pueblo hondureño, hoy es un día muy especial. Recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mismo que nos recuerda a valientes mujeres que nos antecedieron y que dejaron huella para que las futuras generaciones de mujeres emularan su valentía y coraje. Este es un momento de reflexión, pero también de acción. Hacemos un llamado enérgico a seguir trabajando con firmeza en la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, que lamentablemente sigue siendo un terrible flagelo que sufren miles de mujeres y niñas en todo el país y alrededor del mundo. Desde el Poder Judicial tenemos claro que la violencia contra la mujer no es solamente un problema de seguridad pública, sino una grave transgresión a los derechos humanos de todas esas mujeres que sufren violencia en distintas formas. Conscientes de ello y cumpliendo con nuestro mandato constitucional de impartir justicia, debemos ejercer acciones efectivas para prevenir, erradicar y sancionar todo acto de violencia contra las mujeres y niñas, sea cual fuera su origen. Este día reafirmamos ese compromiso y como Poder Judicial seguiremos luchando por la igualdad, la dignidad y la integridad de todas las mujeres y niñas de Honduras. Es hora que cada una de nosotras, desde nuestro espacio, hagamos frente a la violencia. Recordemos que en la lucha por la justicia, cada paso cuenta y cada acción importa. El día de hoy damos inicio a los 16 días de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Construyamos juntas una justicia con igualdad de género y cimentemos un país sin violencia. Solo así lograremos alcanzar una paz verdadera y duradera para todas y todos. Muchas gracias. Escuchábamos el mensaje de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, sobre el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Con esto vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros que enseguida regresamos. Continuamos con más del Foro La Entrevista esta mañana de lunes en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Abogada Doris Gutiérrez hacía referencia a esa ley que se procesa en el Congreso Nacional. ¿Cuál es el contenido de esa ley y cuál es la importancia de que se apruebe a la brevedad posible? Bueno, es una ley realmente corta, o sea, no
no nos van a decir los diputados que es demasiado larga ni nada, es una ley corta, orientada específicamente a prevenir y a sancionar la violencia política contra las mujeres. Ese es el objetivo. Ahora bien, ¿qué tipo de sanciones? Porque es que aquí tenemos que hablar que mientras no haya sanciones, hay veces que las personas no cambian. No debería ser así. Uno debería cambiar por propia reflexión, por respeto a los demás, pero bueno, para eso están las normativas jurídicas también. De hecho, por ejemplo, hablábamos ahorita con las compañeras que ahora, como se está sancionando un poco más fuerte el tema de los que no dan los alimentos a sus hijos, entonces ahora ya hay más preocupación, porque como antes era dejar hacer, dejar pasar, y ahora ya se está poniendo más cuidado a ese tema. Entonces, las sanciones más que todo son de tipo administrativo. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, por ejemplo, en el caso de las planillas de los partidos políticos, tienen que llevar paridad y alternancia. Si no cumplen eso, no se van a inscribir las planillas. Y en eso sí, nosotros estamos con el ojo puesto en el Consejo Nacional Electoral para que se cumplan esas disposiciones que ya están en la ley electoral. La otra tiene que ver con sanciones administrativas contra los funcionarios que infringen los derechos de las mujeres, por ejemplo, en el campo laboral. Eso podría significar una llamada de atención, podría significar una suspensión de 3 o 4 días de sus funciones, de su trabajo, y luego ya cuando pasa a asuntos más delicados que pueden convertirse en delitos, entonces eso sí hay que acudir al Ministerio Público a poner la denuncia y se inicia un proceso penal. A nosotros nos interesa que en esa ley vaya el tema de la violencia cibernética. Yo misma he sido objeto hace algunos días de unas publicaciones y ahora con esa tal inteligencia artificial hacen micos y pericos. Entonces me simularon la voz y aparezco ahí insultando a unos supuestamente compañeros de trabajo y diciéndole horrores, barbaridades, malas palabras. Entonces eso circuló en las redes cualquier cantidad de veces. Ahora yo me pregunto, ¿qué control ejerce Conatel sobre esto? ¿Qué control ejercen las mismas estas empresas encargadas de la telefonía y de toda esta cuestión de las plataformas? Ninguno. Ahí le di, bueno, la otra vez vi unas barbaridades hasta contra la misma presidenta de la República y contra otras funcionarias. Entonces definitivamente nosotros se tiene que, si yo les aseguro que si se sanciona administrativamente, se le pone una multa a esas grandes empresas de la telefonía que permiten en sus plataformas ese tipo de situaciones, eso va a ir desapareciendo. Porque mientras no se sancione, entonces, bueno, que siga el entierro, como decía el chiste que me contaba mi abuelita, ¿verdad? Esa es una cosa. La otra es que hoy se va a inaugurar, y aquí quiero yo resaltar el trabajo de la compañera Selma, la compañera que está encargada en la Policía Nacional. Zulma Reyes. Zulma Reyes, una comisionada de altos quilates que tiene una página limpia en toda su extensión. Vayan a ver si pusieron una comisionada en todos esos ascensos de la policía. Ni una. Pusieron 2 otras compañeras en otros cargos. Y ahí falta elevar a dirección. Pero en ese cargo, solo hombres todos. Ninguna compañera, a pesar de que no solo Zulma, hay otras compañeras que tienen méritos para haber ascendido, pero como son los hombres los que deciden, y nosotros queremos incidir, no, porque es que si no viene de allá arriba no se puede hacer. Si no, entonces, y lo mismo es con los otros ascensos de las Fuerzas Armadas, lo mismo es. No, aquí digamos las cosas como son. Sí dicen, sí tiene en los discursos, ¿verdad? Dicen, nosotros valoramos a las compañeras que están en la policía, a las compañeras que están en la Fuerza Armada, pero ¿dónde están las acciones concretas? Porque los discursos son bonitos, pero miremos resultados. Y si vemos esos cuerpos de seguridad, la mayoría son jefiados por hombres y discriminan a las compañeras, hay que decirlo, y si se enojan por eso, yo lo siento mucho, pero es la realidad. Pero la compañera Zulma está haciendo un trabajo muy bueno en la línea 114 y hoy van a inaugurar una campaña que se llama Vivir sin Miedo. ¿Qué quiere decir vivir sin miedo? Porque ¿por qué no denuncian las compañeras? Por el miedo. ¿Por qué no denuncian? Porque saben que no va a pasar a más.
que solo se va a quedar en una denuncia y que al final el marido las va a ir otra vez a hostigar, o no solo él, sino nosotras también las políticas, al final van a hacer lo que ellos quieren porque no hay acciones concretas, ¿verdad? Los discursos son bonitos, pero demos resultados. Y digamos, miren, en este mes hemos sancionado tantos agresores, se han capturado, bueno, eso sí he estado oyendo, que ha sido terrible porque la cuestión de la violencia se da más al interior de los hogares, eso hay que decirlo. Sí. Las niñas violadas son violadas por sus tíos, por sus abuelos, hasta por sus padres. Eso es adentro del ámbito familiar, pero el Estado no puede ser indiferente a eso. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran pérdida de valores, hombre. Un hombre que viola a una niña de 4 años es prácticamente un animal, no es una persona, es un animal. Entonces, definitivamente, nosotras tenemos que hablar con resultados, con datos concretos, ¿verdad? No solamente discursar y decir, sí, estamos trabajando, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto estamos apoyando a las mujeres en materia de emprendimientos? ¿Cuántas ferias hacemos para que ellas puedan sobrevivir y no tengan que estar pidiéndole hasta el dinero para la sal y para el huevo? Las mujeres tienen que independizarse económicamente porque la principal razón por la cual aguantan la violencia, una por los hijos y otra porque necesitan que les den el sostén económico. Eso en materia, digamos, familiar. Y bueno, en materia política, pues también nosotras tenemos que armarnos de valor y esperamos también que en el Consejo Nacional Electoral, que hoy hay 2 compañeras, mujeres que también han sido víctimas de violencia y que también tuvieron que salir a la palestra y que afortunadamente hubo una reacción favorable a ellas, afortunadamente, pero no es que se ha terminado eso. Entonces, nosotros esperamos de que este Consejo Nacional Electoral haga lo mismo que hizo el Consejo Nacional Electoral anterior, por lo menos en el tema de las planillas, que se respete la paridad de alternancia. Y también quisiéramos un llamado para que las mujeres no sean barridas en las internas, porque vamos paridad y alternancia, pero las compañeras no tienen ni cómo sacar un campo publicitario ni nada, quienes salen son los hombres. ¿Debería también entonces, doña Doris, a su punto de vista, regularse que al final, pues, de esta elección en los cargos de elección popular, en estas elecciones primarias, se decida de igual manera? Bueno, es que incluso con esta participación tenemos 50%, 53% de la población son mujeres y solo 27% del Congreso Nacional. 27 sí, mujeres, mire, ve. Sí, nosotros hemos peleado, eso se llama cuota preferencial, eso que usted dice. En Costa Rica se aplica. En Costa Rica se aplica las mujeres más votadas y los hombres más votados. Pero aquí se mueren, aquí les da un infarto y les da patatús. Si se llega a aprobar una cuestión de esas, porque dicen que es antidemocrático, que no sé qué. Entonces, en México, nosotros estuvimos allá, fuimos con compañeras, y allá, olvídese, allá es mitad y mitad en todas las secretarías de Estado, en todos los cargos públicos, y no digamos, bueno, la presidenta del Senado es una mujer, la presidenta de la República hoy es una mujer. Brillante, que uno da gusto escuchar a esa mujer hablar. Entonces, definitivamente, imagínense, si cuesta, va a costar que nos aprueben esa ley contra la violencia política, que solo son sanciones administrativas y que no les toca sus espacios de poder. ¿Será porque les toca la plata, doña Doris? No, es que no es el miedo, es porque, mire, si vamos mitad y mitad en ese Congreso, si tuviera paridad alternancia, si tuviéramos, son 128 diputados, 64 mujeres, por ejemplo, y unos 64 varones, yo le garantizo que esa ley ya estuviera aprobada, pero entonces a ellos no les conviene, porque a ellos les conviene seguir siendo un Estado patriarcal, dominado por los hombres, y donde ellos deciden qué ley nos van a aprobar y qué ley no. Esa es la realidad. Porque ahí hay 37 compañeras, son 35 propietarias hay ahí. 77. Entonces, ¿qué van a hacer ellas contra cuántos hombres salen? Con más del... Y ya tuvimos esa experiencia, ¿verdad, bueno. Doris? En marzo de este año, de hecho... Les pegaron una enganchada y las dejaron... Estaba en agenda. Contar la bueno, historia. de hecho, y ahí creo que es importante, miren, casi siempre en el Congreso Nacional, cuando es una ley que va en favor de los derechos de las mujeres, parece que estuviéramos pidiendo un favor.
Recuerdo 2012, cuando estábamos haciendo reformas a la ley electoral. Nos subieron a la comisión de dictamen desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, contando y diciendo, este diputado viene, este diputado, mira, por favor, ven y votá. Estábamos haciendo la reforma en aquel momento del 40% en la ley electoral y progresivamente se iba a llegar al 50%. La respuesta fue, no podemos darle el 50% porque ya los movimientos tienen compromisos. Y si nosotras recordamos, en aquel momento las mujeres íbamos de la casilla 4 en adelante. Hoy, esa era la paridad. Esa era la paridad en aquel momento y ahí progresiva. Ellos tenían eso. 2021 se aprueba la ley electoral donde ya está el 50%. De hecho, desde el Foro de Mujeres Políticas. Producto de la lucha. Producto, sí, porque todo ha sido amenaza. Bueno, Doris amenazó con decir, bueno, aquí o nos ponemos el bozal o nos quitamos el brasier. Así es, lo íbamos a tirar ahí. Entonces, no, es verdad, no, es porque cierto. siempre ese es el caso. Luego en el 2021 que se aprueba, donde por fin ya dice, bueno, vamos a tener el 15%, todavía los partidos políticos, que ahí hay el artículo 163 de la ley electoral dice que el 15% debe de ir para que se trabaje en el fomento del liderazgo de las mujeres. Eso es violencia política, el no se da. entregar esos recursos. Y es ese 15% extra de la deuda política y no ha sido recibido por las Secretarías de la Mujer. De hecho, todas las Secretarías de la Mujer presentaron un plan de trabajo para que a través de ellos se trabajara. Hemos presentado un reglamento al Consejo Nacional Electoral que todavía está en discusión, que todavía no lo han aprobado, así es que el llamado también a los y las consejeras del Consejo Nacional Electoral para que aprueben ese reglamento para que sea efectivo ese 10%. Luego tuvimos este intercambio. De hecho, esta ley que está propuesta en el Congreso Nacional se ha hecho con el derecho comparado. Países como Bolivia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, en Uruguay. Todos los tratados internacionales. Los tratados internacionales, de los que Honduras es suscriptor. Suscriptor. Entonces, ese es el asidero legal. Luego, ¿qué ha pasado? El 8 de marzo esperábamos que se aprobara, por ejemplo, una ley tan sencilla como que las toallas sanitarias estuvieran exentas del impuesto. No pasó porque hicieron el análisis y nos decían, no, porque el Estado deja de percibir. Pero no hacen ese análisis cuando son bebidas alcohólicas, cuando son cigarrillos, por ejemplo. Pero era la ley. Energizantes. Ajá. Que hasta esa era una de las. Otra era las reformas electorales. De hecho, una de las propuestas que en el Foro de Mujeres Políticas hemos hecho en las reformas electorales es justamente eso, que vaya encaminado a que los partidos políticos que nos postulamos y que nos presentamos a las elecciones internas y primarias, se respete también esa paridad, porque vemos que cuando llegamos a un proceso electoral ya son menos las mujeres que participan. Está en la propuesta de las reformas electorales, que tampoco se discutió, que tampoco pasó en el Congreso Nacional, y entonces vemos como hay muchas expectativas. El 8 de marzo teníamos expectativas, por suerte se aprobó la ley de las casas refugio, por ejemplo, pero necesitamos también que se le inyecte presupuesto a esa ley de casas refugio, que viene también a dar respuesta para estos temas de violencia. Pero sí, el Congreso Nacional quedó en deuda con la mujer hondureña porque no se dieron todos esos aportes, a pesar de que las diputadas se pusieron de acuerdo y estábamos impulsando junto con ellas estas propuestas, no se dio la apertura necesaria, y esperamos que este 25 de noviembre, hoy, y que en el marco de esos 16 días de activismo, pues el compromiso desde el Congreso Nacional es aprobar esta ley contra la violencia política para tener esa prevención. Y es un tema más administrativo, creo que ahí es importante mencionarlo, porque ya si se convierte en un delito, pues ya vamos con el Código Penal, pero que es importante el que conozcamos también que esta ley ha sido debidamente socializada, que la conocen, y el compromiso desde el foro, que también hemos tenido, que ahí hay 8 partidos que convergen, es trabajar con los partidos con un protocolo a lo interno de cada uno de los partidos, porque sabemos que a lo interno también tenemos violencia política, y en el caso del Partido Libertad y Refundación, nosotros ya tenemos, de hecho, ese protocolo previo a aprobarlo por la Asamblea, que está basado en el protocolo que hace la Comisión Interamericana de la OEA, pero que vamos encaminadas a eso, pero viendo también la realidad nacional y viendo también cómo está el estamento legal
a nivel nacional para poder trabajar también con ello y, como decimos siempre, tropicalizarlo, ¿verdad? No podemos traer la historia de otro país acá, sino también ver nuestra realidad nacional. Y como lo mencionaba pues la compañera Doris, el dar respuesta de manera efectiva, el dar respuesta con datos, el qué estamos haciendo y si esto también nos está dando resultados para prevenir también los casos de violencia y las denuncias que hay contra la violencia en general. Y uno de los temas que es importante mencionar que esta ley también trata es de dar esa conceptualización, porque no es creer que solo llegar a los golpes es el tema de violencia, sino la violencia cibernética, la violencia mediática, la violencia psicológica, esa violencia sutil que recibimos en el hasta cuando vamos a los medios de comunicación, el decir, es que por la diputada cara bonita o por eso también es violencia, porque es desmeritar también el trabajo que tenemos las mujeres por decir, hay una cara bonita enfrente. Entonces a veces creen que es un piropo, pero en realidad no, eso es esa violencia sutil de la que somos víctimas las mujeres también. De hecho, el no reconocimiento, perdón. No. El no reconocimiento del trabajo, de los cuidados que hacemos, yo me atrevo a decir que más del 98% mujeres, jóvenes y niñas, también es violencia. Y por supuesto que dentro de las demandas de las mujeres, del movimiento de mujeres y feministas, porque sí lo decimos feministas, también en agenda siempre y en exigencia el que haya para las mujeres campesinas el derecho a la propiedad de la tierra, el acceso a crédito, es decir, todo aquello que tiene que ver también con el empoderamiento económico que ya se mencionaba aquí, que producto de que las mujeres no tienen un empleo, de que es el hombre el que siempre ha proveído en algunos de los hogares, porque más de un 46% de la población femenina son madres solteras. Y entonces hay eso, que haya cuotas de empleabilidad para las mujeres, porque en tanto no las hayan, es difícil. Dice que no, está implícito, por ejemplo, que no tenga hijos, que sea bonita, que esto, que lo otro, que sea joven, porque una mujer de 35 años en adelante ya le es difícil conseguir un empleo. También están pendientes en el Congreso Nacional otras leyes como la de trabajo doméstico, la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW. También ahí insistir con lo del presupuesto, ¿no? Que deben aplicar o debe tener la aplicación de la Política Nacional de la Mujer, pero también del Plan contra la violencia hacia las mujeres, porque no estamos hablando de atender a una sola cosa, estamos hablando de atender las mujeres y sus familias, y eso significa Honduras. Entonces, no es que estamos para una parte de la población, en realidad eso se convierte en un beneficio para toda la población hondureña. Miren, todas las instituciones que reciben presupuesto general de la República pueden hacer campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres. Ahora que mencionaban lo del Poder Judicial, bueno, con todo respeto, pero a mí se me venía a la cabeza y yo digo, bueno, hemos preguntado, hemos consultado varias veces si pudiéramos tener cuánto es la mora judicial en denuncias de violencia contra las mujeres en el último año, pero más bien yo reconocer que, por ejemplo, la Unidad de Género del Poder Judicial hace campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres, lo que es que lo hacen en fechas conmemorativas, pero una institución puede perfectamente tener un pizarrón cerca de donde hacen las horas de entrada y pueden estar colocando información semanal o mensual sobre aspectos para prevenir las violencias contra las mujeres. Eso insistimos siempre, para eso no se necesitan millones, es voluntad, es conocimiento, es conciencia realmente de las problemáticas que viven, en este caso las diferentes empleadas, ¿verdad?, en las instituciones. Se puede hacer muchas cosas y yo sí voy a insistir también, por ejemplo, con las consejerías de familia, porque las consejerías de familia son para atender a los hombres agresores y a las mujeres agredidas.
no se logra avanzar un poco más allá, pero eso realmente es clave. Si se hiciera, por ejemplo, desde los gobiernos, desde el Estado de Honduras, las campañas de prevención en contra de las violencias hacia las mujeres en todas las instituciones, si realmente se atendiera la problemática de violencias en contra de las mujeres en el entendido ese que se da en el marco de relaciones desiguales de poder, eso va contribuyendo. Es decir, una suma de muchas cosas que se pueden hacer y que no precisamente requieren recursos, y por supuesto las otras que sí requieren de recursos. Miren, esa unidad de investigación de muertes violentas en el Ministerio Público se aperturó por demanda de las mujeres, pero era para femicidios, terminó siendo para una cuestión general. Por eso hoy exigimos que el Ministerio Público cree una unidad especializada de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios, porque si bien es cierto, hay criminalidad organizada y hay mujeres que mueren a mano, pues se les quitan la vida por esas vías, pero hoy por hoy, incluso de acuerdo a los datos del Observatorio contra la Violencia de la Universidad, señala claramente, más del 65% de las muertes violentas de mujeres y los femicidios son realmente de pareja, de expareja, de esposos, es decir, de personas relacionadas sentimentalmente de alguna manera o no con las mujeres, porque incluso hay mujeres que han sido asesinadas porque fueron pretendidas por alguien, pero que no les hizo caso. Entonces, se trata primero de voluntad política y luego, por supuesto, de conocimiento, de conciencia y la asignación de los recursos necesarios para atender a las mujeres en el entendido de que si atienden a las mujeres, atienden a Honduras. Bueno, nosotros desde nuestro despacho dedicamos el 45% del presupuesto para capacitación de las mujeres. ¿Por qué razón? Si capacitamos a una mujer, capacitamos a una familia. Exacto. Y rendimos cuentas mensualmente de cuántas compañeras han sido capacitadas, cuántos ingresos han generado, y afortunadamente en el área que trabajamos de emprendimiento, la violencia doméstica, intrafamiliar es baja. ¿Por qué es baja? Porque la mujer está empoderada, porque la mujer involucra a su familia en su pequeña empresa. Bien bonito es ver cómo trabajan todos haciendo piñatas, haciendo bisutería, haciendo comida para vender. O sea, son cuestiones que perfectamente se pueden hacer y que son medidas preventivas, porque no solo es de ir a echarse un discurso o ir a sentarse con un psicólogo, no solo es eso, es poner herramientas concretas en la mano de ellas. Las mujeres tienen una facilidad para aprender que yo me quedo sorprendida. Más bien sobrepasan las expectativas de uno, porque como tienen la motivación y tienen la necesidad, entonces eso se refleja en que ellas se sienten mejor con ellas mismas, su autoestima se eleva, tratan mejor a sus niños, tienen mejores condiciones de vida. Bueno, nosotros, y con esto no es que quiera yo promocionar nada de lo que hacemos, pero por ejemplo en el plan Trifinio, ahí cuando nosotros entramos solo había como un 10% de participación de mujeres en todos los campos. Hoy, desde los cargos de conducción y todo, estamos en el 45%. Tanto en los cargos técnicos, tenemos ingenieras, antes solo ingenieros ambientales, solo ingenieros forestales, ahora mujeres, mitad y mitad, igual manera en los servicios de administración y no digamos en los proyectos de campo. En todos los 22 municipios hemos trabajado en capacitación para las mujeres, histórico, porque nunca antes se habían dado capacitaciones para mujeres, solo para varones. Entonces son cuestiones que se pueden hacer, pero con un enfoque claro de que es necesaria la integración de nuestras compañeras. Miren, en esas zonas la violencia es fuerte, porque son compañeras de etnia, maya chortí, lencas y todo eso, y es admirable. Y yo quiero invitar ahorita de antemano que el 18 y 19 vamos a tener una feria en el centro cívico, sobre todo de emprendedoras, mujeres
que trabajan en esa área con barro, que trabajan con telas, que trabajan con cuestión de café. Miren, en el tema de café, yo no sabía este dato hasta el otro día. El 60% de la producción de café desde que se siembra un vivero hasta que se llega allá a la producción, a embolsar y todo eso, está en manos de las mujeres. Sí. Pero vayan, miren todas las diligencias y todo, ¿quiénes las tienen? Los mismos de siempre. Doris, entonces, bueno, es una cuestión que vamos avanzando. Yo siento mucho, por ejemplo, hay una cooperativa cafetalera de mujeres ahí en la labor, que eso es un ejemplo, ¿verdad? Y estas mujeres, te digo que esas producen, hacen abono, hacen de todo. Entonces, tenemos muy buenas prácticas que hay que darlas a conocer, hay que rendir cuentas. Mi aspiración sería que cada Secretaría de Estado rindiera cuenta y dijera, este mes hemos hecho tantos proyectos con mujeres, hemos incorporado tantos, porque esos son resultados. Y eso podría mejorar incluso que esa reducción de 10 millones de lempiras que se les dio del presupuesto, pues quizá no hubiera pasado si todos evidenciaran el trabajo que están haciendo. Bueno, Honorina, brevemente, porque tengo contactos también. Sí, nosotros sí queremos agradecer porque sí tuvimos un pequeño incremento de presupuesto, queremos agradecer a la Presidenta de la República, pero es que le informamos todos los meses, ahí ve el informe. Todo, hemos hecho esto y esto, hemos gastado tanto en capacitaciones, tanto en ayudas, tanto en proyectos. Entonces se ven, o sea, como dicen, los hechos hablan más que las palabras. Y entonces, y además muchas organizaciones internacionales se nos han acercado. De hecho, hoy tengo una reunión con damas diplomáticas de diferentes que han visto el trabajo de campo, porque estas cosas no es en el escritorio, es en el campo, con la gente, viendo los resultados. Así debe ser y así tiene que ser en política también. Las compañeras que son diputadas y todo tienen que trabajar más con la gente que con los líderes de arriba. No, los líderes de arriba, claro que son claves porque si no, no las ponen en las listas. Pero es la verdad, si ellos son los que deciden. Pero al final, pues la gente es la que vota. Exactamente. Bueno, ahí está. Brevemente, Honorina, tenemos contactos también en vivo. Solamente porque es que, Doris, la feria que anunciaste, ¿dónde es y qué fechas eran? Eso va a ser, bueno, es que ahorita hoy hay una feria en la Corte Suprema. Queremos agradecer a la Corte que les dio espacio a las compañeras. Mañana y pasado van a haber 2 en el Centro Cívico, pero la del Trifinio, que van a venir las compañeras Maya Chortí y todo eso, va a ser el 17 y 18 de diciembre. Ahí se van a admirar de todos los productos que hacen ellas, hasta con el puro barro. Cómo lo trabajan. Navidad para comprar regalitos. Sí, que las apoyen, porque aquí también quieren que las emprendedoras les vendan a precio de gallo muerto. No, hombre, si un trabajo artesanal cuesta más que esas grandes fábricas. Y entonces ahí van a comprar un montón de regalos a las grandes tiendas. Hay que apoyar a las compañeras. Y tienen preciosos regalos y todo, así que pues los invitamos a valorar esas cosas. De hecho, mi madre era una emprendedora. Y yo por eso me inspiro en estas cosas. Qué bueno. Así me sacó adelante ella a mí. Y al final, pues es la forma en que muchas familias hondureñas salen adelante, porque el tema del empleo también es muy complejo y el emprendimiento genera esos ingresos para estas mujeres y sus familias. Vamos a hacer contacto. Gisela Calix se ha trasladado hasta la sede del Ministerio Público, en donde ya hay muchas mujeres que han asistido en este Día Internacional de la No Violencia. Adelante, Gisela. Así es, buenos días, Andrea, a los televidentes de la entrevista y también a sus panelistas, tal como usted lo apunta, desde hace alguna hora más o menos ya estas mujeres desde horas muy tempranas están agrupadas aquí en las afueras del Ministerio Público, porque en los próximos minutos estarán realizando una jornada de protesta en este día que es contra la no violencia en contra de las mujeres. Y ellas ya están organizadas aquí a la espera de poder realizar esta jornada donde ellas estarán exigiendo sus derechos y por supuesto también justicia para aquellas mujeres que durante el presente año y en la última década en el país han perdido la vida de manera violenta y también las que son maltratadas de manera física y por supuesto exigiendo todos sus derechos. El propio fiscal del Ministerio Público también ya se ha pronunciado al respecto y ha manifestado en su cuenta oficial de Twitter que una madre, una hija, una abuela
no deben llorar ni sufrir por la violencia que enfrentan solo por ser mujeres en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Reitero compromiso que desde el Ministerio Público seguimos trabajando con firmeza para erradicar la impunidad y construir un país donde las mujeres vivan seguras y libres con sus derechos plenamente respetados. Eso es lo que se vive a esta hora de la mañana aquí en las afueras del Ministerio Público, cuando en las próximas horas se realizará esta jornada de protesta. Si no tiene consultas desde el estudio, Andrea, yo vuelvo con usted al set principal. Gracias, Gisela Calix. Y tenemos también señal en vivo desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en donde ya muchas mujeres, en este caso también de las que van desde el Ministerio Público, van hacia la Corte Suprema de Justicia, y si me confirman también las que van desde el CONADE van a marchar hacia la Corte Suprema de Justicia. Abogada. Del CONADE sí no sé, pero sí en el Ministerio Público vamos a estar acompañando, de hecho, todo esto, y justamente pues van hacia viendo ese tweet, el X del fiscal, justamente pues la idea es que nos reciba, ¿verdad, Doris? Sí, así es. Demuestre ese compromiso. Ayer tratamos así de comunicarnos, pero fue un poco difícil. Entendemos que no es tan sencillo dirigir una fiscalía, pero nosotros esperamos que nos reciba, que reciba a las mujeres y que se comprometa con nosotras, no solo a través de un mensaje así escrito, y que nosotros lo vamos a apoyar, ayudar ahí, para que todos estos casos que entren realmente lleguen a un final y no se queden solamente en una primera etapa o una segunda etapa. Así que agradecemos ese mensaje del fiscal general, de la presidenta de la Corte, y bueno, esperamos apertura, porque si no tenemos apertura, ni siquiera para poder conversar con ellos, entonces ahí los diálogos se cortan. Y para nosotras, como mujeres políticas, como foro, y para las compañeras de las diferentes organizaciones de la plataforma 25 de noviembre, es bien importante hablar con los tomadores de decisiones y llegar a acuerdos y apoyarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque solamente un trabajo conjunto puede llevar a que nosotros realmente disminuyamos esos índices que hoy por hoy, por lo menos a mí, me tienen agobiada. Cada vez están diciendo, matan a una mujer que hay tanta violencia. No, señores, tenemos que ya actuar y dar resultados concretos. Y es que al final, pues, lograr esos resultados y darle justicia a esas mujeres y niñas que son violentadas en nuestro país es un trabajo interinstitucional, es un trabajo en conjunto, y solo se da, pues, precisamente a través del diálogo. Ojalá que se le dé, doña Doris. Vamos a una pausa comercial, la última de este espacio, y ya regresamos. Y esta mañana de 25 de noviembre, en que se recuerda ese Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, la ciudad capital Tegucigalpa ha amanecido con rótulos en algunos de los principales puentes y en algunas calles, también en las instalaciones del propio Ministerio Público aquí en Tegucigalpa. Y los rótulos citan bla, 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 y la impunidad aumenta. Y en otros mencionan también bla, 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 como citando puras palabras, y la impunidad aumenta. Y hay otro que dice bla, 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 y los femicidios siguen. Y quiero dedicarle este espacio final de este programa a ese tema de los femicidios. Nos decía Honorina que ya ascienden a 212, y realmente es triste hablar de cifras, porque son vidas, son personas, son madres, son mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia, en muchos de los casos violencia machista, pero quisiera dialogar sobre este tema, y además del tema de la violencia sexual contra nuestros niños y niñas, que también es un tema muy difícil. Nosotros como medios de comunicación nos toca cubrirlo, nos toca hablar de ello cuando en el mejor de los casos se hace la denuncia, pero sabemos y reconocemos que hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en educación, en educar a nuestros menores que eso no es normal, que ser agredido se debe hablar, y eso yo creo también que hay que dedicarle tiempo. Vamos a comenzar con ese problema de las muertes. Se habla de 212, y también como medios de comunicación tendemos a normalizarlo, como son 212 mujeres, se ha reducido en este año, pero esa reducción implica que hay 200 vidas que se han perdido, y que debería ser un número cero para un país, pues, con los derechos respetables a las mujeres. Vamos a comenzar con la abogada.
Delmi Ordóñez, ¿qué opina de estas cifras? Bueno, 200 vidas, 200 familias, como lo mencionaba usted, pero creo que es importante primero hacer un análisis de este estudio que se ha dicho. El 67.3% de las muertes violentas contra las mujeres es con arma de fuego. ¿Qué está pasando en este tema? Estas armas de fuego andan con su permiso, por ejemplo, porque tienen la potestad de andar con esas armas de fuego muchas veces sin la aportación legal. Entonces creo que también es hacer ese análisis. ¿Cuáles son los meses con mayores picos? Por ejemplo, el mes de marzo fue el mes de que hubo mayor incidencia, con un 30% de los casos. El 20% de los homicidios, miren, se reportan los martes. ¿Qué pasa? Yo creo que el tema de inteligencia y el tema de hacer este análisis de qué es lo que está pasando, hubo un tiempo que los mayores picos se daban también los fines de semana. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esto es producto de la ingesta de alcohol, por ejemplo, y en eso muchas veces dicen, se me olvidó lo que estaba haciendo, o al romper este círculo de violencia es... Pretexto es poder. Estaba tomado, no sabía lo que estaba haciendo, me cegué, pero señores, cometen un femicidio ahí. Pero también cómo está la venta de las drogas. La mayoría de las mujeres asesinadas, la mayoría de los femicidios se da en mujeres de 30 a 59 años. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cuál es la respuesta que desde los operadores de justicia también se está dando? Porque como lo dice, sí, vamos a decir que estamos bajando estos índices, que llegó un momento, año 2013, 2012, cuando se dieron las reformas al Código Penal, que fue producto también de esta lucha que las organizaciones de mujeres y feministas tuvieron, era porque estábamos llegando a 616 mujeres en aquellos años. Hemos logrado reducir, pero necesitamos también mayores respuestas. Sabemos que se está trabajando en función de ello y justamente por eso el día de hoy que las mujeres están allá en el Ministerio Público y que justamente después de este programa vamos para el Ministerio Público, exigir también esa reunión, que no sea solo a través de un tuit, que nos contesten, sino que hay una respuesta inmediata, pero saber cuáles son los siguientes pasos para reducir estas cifras de femicidios que tenemos, de muertes violentas, porque como lo decimos, ahorita vamos en 212, pero ¿cuál es la respuesta que estamos dando a estas 212? De estas 212 se están dando respuestas, se está investigando o nos están dando largas también en este sentido. Por eso la exigencia al fiscal adjunto, que hoy la apertura sea y que reciba a las mujeres, pero también que hayan respuestas desde los operadores de justicia. Yo quiero señalar también que en el Código Penal, compañeras, ya lo sabemos, se redujeron las penas para los violadores, para los femicidas, para los el femicidio lo teníamos en 40, 30 años, se redujo de 30 a 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta de un poder del Estado tan importante como es el legislativo, con un código de la impunidad que nosotros abrogamos inclusive en su momento, pero que no tuvo el efecto esperado porque nunca lo publicaron, pero ese código penal, así como está, más bien es casi una invitación para que sigan violando mujeres, niñas y todo, porque saben que incluso rápidamente hasta pueden salir, hasta se pueden defender en libertad. Esa es una barbaridad y nosotros también hemos estado pidiendo que se hagan esas reformas al Código Penal de la impunidad que todavía está vigente, o que es el que está vigente, y que está realmente condicionando muchas situaciones en la cual pues ya saben que si me llevan un buen abogado y todas las cosas, rápidamente van a salir después de haber cumplido una condena mínima. Entonces eso realmente no se vale. Son penas sosas para el impacto que pueden tener en la vida de una familia. De una niña, de una joven. ¿No? Claro, sí. Definitivamente que necesitamos un desarme general. Y entonces es el grito en el cielo porque decimos una cosa como esa, pero si se hiciera al menos de forma escalonada ese tipo de desarmes, ¿no? Por otro lado, también es importante decir, Andrea, compañeras y televidentes, esos estados de sección deben tener de forma específica la atención a las violencias contra las mujeres. ¿Por qué? Porque no se dan precisamente de la misma forma que la violencia común. Y
porque estamos hablando precisamente que es provocada por esas relaciones desiguales de poder. No es porque el hombre está borracho, no es porque el hombre no le dieron el café caliente, sino que estaba tibio, helado o algo así. Es un ejercicio de poder y se manifiesta sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Por supuesto, como dije, tiene efectos hacia las demás poblaciones a su alrededor. Así que bien pudieran, por más del 53% de la población en el país, revisar esa posibilidad de ese desarme general, aunque sea escalonado, en los lugares donde más femicidios hay, donde más violencias contra las mujeres hay. A propósito de eso, en el Poder Judicial, el periodo pasado todo el tiempo se la llevaron diciendo que hasta que hubiera un diagnóstico de cuáles eran los lugares donde había más violencia, ahí se iba a aperturar juzgados por los 80 millones que mencionaba Doris Gutiérrez, designada presidencial. Y así una serie de situaciones y ejercicios de formas de violencia, usted lo mencionaba, Andrea, el incesto, Doris también, el incesto es una problemática grave y real en el país. Los embarazos en adolescentes, que ahí fue vetada incluso esa ley, por interpretaciones de lo que yo creo y de lo que el sistema patriarcal hace predominar en el país. Pero no se, para vetar esa ley no se revisó, no se analizó que es una problemática que afecta a todo el país al final, porque estamos hablando de que en los últimos años entre 24.000, 33.000 niñas son embarazadas, porque no se embarazan, las embarazan, de hecho, ¿no? Y hay que revisar cuánto porcentaje de esos son incestos, cuánto porcentaje de esos son violaciones especiales, y al final veríamos que es urgente esa ley. El Congreso bien pudiera revisar de nuevo y replantearse todo eso. Decirle a todas estas personas que hacen esas campañas de desinformación que en realidad se lucha por derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas, y que vamos a seguir ahí independientemente de cómo se nos llame o se nos diga, como dice Doris, a veces se ríen de uno, porque esa es la verdad, pero lo cierto es que aquí, y no es llorar, estamos por ustedes, por sus hijas, por sus madres, por sus hermanas, por la tía, la prima, la pareja, es decir, por las mujeres de este país y por toda la población. Y si no les impacta ese mensaje, aquí se han dado casos que yo los tengo en mi memoria porque realmente impactan. El caso de una niña de 10 años que fue violada por el papá y además la embarazó. El caso de una mujer de la tercera edad que fue violada por su propio hijo a sus más de 70 años, sufriendo este tipo de violencia. ¿Cómo la puede provocar una... No es eso, no es por Es una situación terrible, es una situación terrible. Y realmente no queremos que más niños, que más ancianas, que más mujeres sufran de este tipo de violencia, sobre todo la sexual, que causa tanto impacto en las vidas de ellas. Vamos a analizar también este tema, cómo trabajar con los niños, doña Doris, y que ellos entiendan desde temprana edad que la violencia sexual no es normal, que el hecho de que un tío, un papá, un primo los toque no es normal, y que se atrevan a hablar sobre este tipo de problemáticas que afectan. Bueno, hoy hay un elemento nuevo en el tema de los niños. Ayer anduve en una clausura en el municipio de Santa Ana, que se graduaron unos muchachos ahí, la mayoría lencas y todo eso. Y llegué a una casa que me invitaron ahí a comer y habían 5 niñas chiquitas, todas con un celular y todas con juegos en ese celular. El contenido de esos juegos muchas veces es violento. Muchas veces los líderes ahí son los que matan al otro y todo eso. Entonces, ahora yo soy maestra y yo entiendo que la situación de educación de los niños ahora es más difícil que antes. Porque antes estaba mucho solo la influencia de la familia. Ahora hay la influencia externa, influencia de redes, influencia de grupos antisociales. Entonces tenemos que manejar 3 tipos de educación en este sentido.
Una es la educación formal, que es responsabilidad del Estado. Hay que hacer una revisión a profundidad de cómo manejar todo este tema del patriarcado, las actitudes autoritarias, las niñas que no las dejan ni cortarse el cabello. Eso lo vivimos aquí en Ojojona. Se asustaron algunas personas cuando le dije, se cortó el cabello y el papá le pegó, la hincó y no la dejó ir otra vez a que fuera a recibir una capacitación que estábamos dando de belleza también, porque les gusta también a las compañeras lucir bonitas y tienen derecho a hacerlo. Entonces, esa es la educación formal es responsabilidad del Estado. Entonces tenemos que hacer un currículum educativo donde realmente las niñas y los niños sean tratados en igualdad de oportunidades y con el mismo respeto. Luego tenemos la educación no formal, que está dirigida por el Consejo Nacional de Educación Alternativa No Formal y otras instituciones, en cuenta los trabajos que hacemos, que también tiene que tener un contenido orientado a desarrollar habilidades, capacidades y todo, para que las mujeres vayan saliendo adelante y no se dejen violentar sus derechos por falta de recursos económicos. Y tenemos la educación, la educación formal, no formal e informal. ¿Cuál es la informal? La de los medios de comunicación, la de las iglesias, la de los equipos de deportes, el uso de las redes. Todo eso tiene que concurrir en un solo centro, o sea, tiene que ser transversal en los tres tipos de educación, formal, no formal e informal, el resurgimiento de los valores, porque con esta violencia que nosotros vivimos lo que se refleja es una pérdida de valores. Ya cuando no hay respeto a la vida ya no hay nada. Entonces tenemos que recuperar esos valores del respeto, de la honestidad, sobre todo nosotros los que somos funcionarios públicos, la rendición de cuentas, dar resultados en nuestro trabajo. Todo eso tiene que rescatarse para poder nosotros lograr ambientes favorables de armonía en lugar de ambientes de conflicto, de pleitos, de agresiones. Y esto se da también en el sector público y en el sector privado, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un conjunto de acciones integradas, tanto del Estado como del sector privado. Eso es lo que yo vislumbro que tenemos nosotros que irnos aproximando. Y por eso hemos formado lo que es la coalición de organizaciones, de diputadas, de mujeres municipalistas, de alcaldesas, regidoras, de organizaciones, movimientos sociales y también de las que estamos en el sector público y la plataforma 25 de noviembre, que tiene más de 30 organizaciones ahí de base, los patronatos y todo eso, para luchar por objetivos comunes. Y uno de esos objetivos comunes es esta ley que estamos ahorita impulsando y otras leyes que puedan aprobarse para ir disminuyendo. Nuestro principal reto tiene que ser disminuir las violencias contra las mujeres en todos los campos. Pero como se aproxima el año electoral, entonces también darle prioridad a la parte, al aspecto político. Cada una con sus hechos. Diariamente tenemos que evaluarnos cómo vamos en este tema de ir disminuyendo esas actitudes tan violentas para cualquier cosa, ¿verdad? Imagínense aquel señor cómo le rajaron la cabeza al señor ese que vino de México, al entrenador. Porque esos son actores. Yo los miro como de salvajismo, si habíamos hasta ganado el partido. Y empiezan a volar candelas. No, no puede ser. Y el deporte debe ser algo para disfrutarlo. Por cierto, tengo que decir, y con esto cierro, la semana pasada tuve el gusto de estar en un evento importantísimo de mujeres científicas, que esto ha sido impulsado. La Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? De Ciencia y Tecnología, este es impulsado por Luther Castillo, un compañero garífuna y una compañera garífuna, los dos están dirigiendo esto. Experiencias extraordinarias de mujeres hondureñas científicas, ciencia y tecnología. Y también el sábado estuve en la organización de la primera Federación Deportiva Femenina, porque las mujeres también, el deporte es una manera de prevención, todos los deportes. Entonces hay que impulsar esto, porque en toda esa FENAFUT y todo eso, solo ligas de varones en todo, la sub-17, la sub no sé qué. Entonces ahora pues a mí me nombraron ahí de presidente honoraria ahí
el presidente es un hijo de Chelato, mi hermano. Entonces ahí vamos a impulsar esa cuestión de apoyar a estos equipos de mujeres. Tenemos unas campeonas, que centroamericanas y todo, entonces significa que las mujeres también en esos campos podemos irrumpir. Y darle valor a las habilidades, a la educación para las mujeres y niñas, que es al final pues una clave para lograr superar estos patrones. Abogada, también su punto de vista de cómo eliminar este tipo de violencias en las futuras generaciones, ojalá. Bueno, creo que ahí, y estábamos recordando algunas cuestiones y viendo más el tema de el código, por ejemplo, penal, el código de la impunidad, que creo que también aquí hay que atacarlo desde distintas esferas, desde distintas aristas. Una, pues haciendo, y hemos solicitado parte del trabajo también que esta coalición tiene en mira, es justamente la revisión de este código penal, porque en el caso de la violación ha bajado de 10 a 15 años, que estaba propuesta, de 9 a 13 años. Y ahí se eliminó también, desaparece la violación especial, que son justamente estos casos de niñas y el caso de las adultas mayores. Creo que ahí sí es importante hacer esa revisión. Luego vemos cómo el trabajo desde las escuelas se debe hacer también y desde los padres de familia y las madres de familia. Entonces creo que aquí hay que trabajar en conjunto para hablar sobre estos temas, hablar abiertamente sobre este tema de prevención de violencia, sobre el tema de la educación sexual, que vemos como en el pasado pues los grupos fundamentalistas también surgieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y nos dicen, no, es que están en contra de nuestros niños y nuestras niñas. Y es hablarles, quitar también ese tabú de hablar de que la violencia sexual son casos que existen, son casos dolorosos para las familias. Existe por ocultarlo. Pero también para los niños y las niñas. ¿Cuál es el trauma que estos niños y niñas también llegan? ¿Cuál es el proceso también de curación que ellos están siguiendo? Y para ello debemos de tener respuesta. Y justamente pues esa es la intención de revisar estos códigos, de revisar el Código Penal, de que los operadores de justicia den respuesta, pero también a lo interno de nuestras familias, de cuidar a nuestros niños y niñas, de educarlos y de aconsejarlos también en este sentido. Y creo que ahí es un papel importante y, como le digo, pues la Secretaría de Educación, de tener ese trabajo también hacia las escuelas, porque también eso lleva mucho el tema de cómo nosotros nos dicen, una es sola y otra es, como decían nuestras abuelas, y otras son engavilladas, nos decían. Entonces también creo que ahí es importante el cómo lo vamos trabajando en conjunto. ¿Qué pasa en las escuelas donde, por ejemplo, ven como un tabú el hecho de hablar de educación sexual, o que lo ven como algo prohibido, como algo que no se le debe enseñar a los niños más pequeños? Eso es grave realmente. El sector educación es lo más duro que existe para poder tomar ese enfoque y esa mirada incluyente de la equidad de género, de la igualdad de oportunidades, del entender de que somos mujeres, de que son hombres y de que el hablar de la sexualidad, el hablar de los genitales, tanto de las niñas como de los niños, no es un pecado, sino que es prevención realmente, porque si no, realmente lo dejamos a la calle. Se prohíbe que les hablemos a las niñas y a los niños de vulvas, de pene, de su cuerpo. Sencillamente, ¿por qué avergonzarse del cuerpo? Porque realmente se ha mantenido históricamente todo el fundamentalismo, fundamentan en que eso no se puede hablar. Como bien decía Delmi, así lo mencionan y dicen, están en contra de nuestros niños. Y dicen, la educación la tenemos que hacer los papás y las mamás, por el amor de Dios. Dígame, ¿cuánto de la población hondureña está en capacidad de poder hablar con sus hijos y sus hijas sobre sus cuerpos, sobre los efectos o las consecuencias de una relación sexual sin tomar medidas de seguridad, digámoslo así, ¿no? De protección, porque una cosa es protección y otra es seguridad, porque protegerse es contra las infecciones de transmisión sexual, pero todo este tipo de situaciones se vuelve un tabú, y por eso es que yo decía y hacía el llamado a todos los hombres y sobre todo al fundamentalismo en el país. Estamos por sus hijas,
y por sus hijos también, en realidad, por toda lo que es el país. Y decir que, bueno, las feministas son las que nos atribuimos eso, pero es porque somos las que luchamos por derechos humanos de las mujeres, porque hay científicas, hay académicas, hay cooperativistas, ¿verdad? Hay mujeres empresarias en todos los campos, pero las que realmente enfocamos las acciones es a los derechos humanos de las mujeres. Por eso se hizo organizaciones de mujeres y feministas, pero todas realmente luchando por reivindicación de derechos, porque al final de cuentas lo que buscamos es un punto de equilibrio entre los hombres y las mujeres, que esas relaciones desiguales de poder que provocan todo esto bajen esos niveles y que podamos realmente vivir una vida libre de violencia. Y por eso decimos no más violencia contra las mujeres, alto al femicidio, y al fiscal general, que dentro de poquito estará ya la presidenta del Foro de Mujeres Políticas y designada presidencial, Dori Gutiérrez, y que esperamos que reciba a una comisión para hacer, digamos, algo así, ¿no?, de responder a ese mensaje también que tiene posteado en redes sociales. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana, por su valioso tiempo, de verdad, muchas gracias en este día tan importante. Y yo me despido con un mensaje para los medios de comunicación: no hagan de la violencia un negocio y dejen de replicar patrones que revictimizan a las mujeres que ya han sufrido por violencia sexual, que ya han sufrido incluso su familia, su muerte. Dejemos de realizar titulares que revictimizan a las mujeres y niñas. Y de esta manera yo me despido también con un mensaje de una mujer que ha sido víctima de la violencia. Muchas gracias. La violencia contra la mujer es una de las situaciones que te marcan la vida, dice ella. Si conocen de alguna mujer violentada, motívenla a denunciar y hacer valer sus derechos y sobre todo su dignidad. Estamos a tiempo mientras haya vida. Buenos días.